Estimadas amigas y amigos, un placer saludarles y agradecerles muy cumplidamente en consideración precisamente a sus amables comentarios y mensajes que nos envían a través de las diferentes redes sociales en las que publicamos nuestros eh, diferentes reportes especiales, en el sentido que hiciéramos un resumen acerca de las principales consideraciones para el diseño y construcción de un centro de datos. Es que hemos preparado una serie de 10 reportes especiales en los que vamos a tocar los principales temas acerca de la naturaleza, de la importancia de las consideraciones primordiales para diseñar y construir centros de datos. Y esto es debido a que un centro de datos es el centro tecnológico de las operaciones empresariales modernas. En sí, el centro de datos proporciona la infraestructura de tecnologías de la información crítica necesaria para ofrecer recursos y servicios a los empleados, socios y clientes empresariales de todo el mundo. Una pequeña o mediana empresa a menudo puede implementar un centro de datos útil dentro de los límites de un armario u otra habitación conveniente con pocas modificaciones si es que fueran necesarias. Sin embargo, la gran escala involucrada en la informática empresarial exige un gran espacio dedicado que esté cuidadosamente diseñado para soportar las necesidades de espacio, energía, refrigeración, administración, confiabilidad y seguridad para la operación de la infraestructura de tecnologías de la información. Empecemos por preguntarnos qué es un centro de datos. Un centro de datos, que también es conocido coloquialmente como data center o centro de cómputo y en nuestro país como el site, es una instalación compuesta por computadoras en red, sistemas de almacenamiento e infraestructura e informática que las organizaciones utilizan para ensamblar, procesar, almacenar y discriminar grandes cantidades de datos. Una empresa generalmente depende en gran medida de las aplicaciones, servicios y datos contenidos en un centro de datos, lo que lo convierte en un activo crítico para las operaciones diarias. Los centros de datos empresariales incorporan cada vez más instalaciones para asegurar y proteger los recursos de computación en la nube y los recursos internos en el site. A medida que las empresas recurren a la computación en la nube, los límites entre los cerebros y centros de datos de los proveedores de nube y los centros de datos empresariales se vuelven menos claros. ¿Cómo funcionan los centros de datos? Una instalación de centros de datos que permite a una organización recopilar sus recursos e infraestructura para el procesamiento, almacenamiento y comunicaciones de datos incluye lo siguiente: sistemas para almacenar, compartir, acceder y procesar datos en toda la organización; infraestructura física para apoyar el procesamiento de datos y las comunicaciones de datos; y servicios públicos como refrigeración, electricidad, acceso de seguridad a la red y fuentes de alimentación ininterrumpida, UPS. La recopilación de todos estos recursos en un centro de datos permite a la organización hacer lo siguiente: proteger los sistemas y datos patentados, centralizar a los empleados, contratistas y proveedores de tecnologías de la información y procesamiento de datos, aplicar controles de seguridad de la información a sistemas y datos patentados y realizar economías de escala consolidando sistemas sensibles en un solo lugar. Por otro lado, una instalación de centro de datos que permite a una organización recopilar sus recursos e infraestructura para el procesamiento, almacenamiento y comunicaciones de datos es lo que se requiere para la operación integrada de esto. ¿Por qué son tan importantes los centros de datos?
Esto es debido a que los centros de datos admiten casi todos los sistemas de computación, almacenamiento de datos y aplicaciones empresariales y de red para la empresa. En la medida en que el negocio de una empresa moderna se opera mediante computadoras, el centro de datos es el negocio propiamente dicho. Como resultado, una instalación de centro de datos representa el activo más grande y más costoso que poseerá la empresa, tanto en términos de inversión de capital como de gastos operativos recurrentes. Los líderes empresariales y de tecnologías de información deben prestar mucha atención a los problemas relacionados con el diseño y la construcción del centro de datos para garantizar que la instalación resultante satisfaga las necesidades comerciales y operativas a lo largo del ciclo de vida de la instalación y que las circunstancias comerciales son muy cambiantes es algo que se debe tomar muy en cuenta. Principales componentes de un centro de datos. Como vemos en esta diapositiva, hay un conjunto holístico de recursos de hardware y software, comunicaciones, energía, que son los que apoyan al equipamiento de tecnologías de la información, acompañados de los elementos de enfriamiento y el espacio físico. Y obviamente, como vemos a la izquierda de la diapositiva, todos los componentes físicos de la infraestructura de respaldo crítico. Existen dos aspectos principales en cualquier centro de datos: la instalación y la infraestructura de tecnologías de la información que reside dentro de la instalación. Estos aspectos coexisten y trabajan juntos, pero se pueden discutir por separado. Por ejemplo, en cuanto a las instalaciones, la instalación es el edificio físico utilizado para el centro de datos. En términos más simples, un centro de datos es solo un gran espacio abierto donde se implementará la infraestructura. Aunque casi cualquier espacio tiene el potencial de operar cierta cantidad de infraestructura de tecnologías de la información, una instalación diseñada adecuadamente considera la siguiente variedad de factores. El espacio. Debe haber suficiente espacio en el piso, una simple medida de metros cuadrados para contener toda la infraestructura de tecnologías de la información que la empresa tiene la intención de implementar ahora y en el futuro. El espacio debe de estar ubicado en un sitio bien considerado, bien consolidado y acceso asequible. El espacio a menudo se subdivide para acomodar diferentes propósitos o tipos de uso. La energía. Debe haber una energía adecuada en watts, a menudo hasta 100 megawatts, para operar toda la infraestructura de tecnologías de la información. La energía debe ser asequible y limpia, es decir, libre de fluctuaciones o interrupciones y resultar confiable. Se debe incluir energía renovable y suplementaria auxiliar, como los generadores de emergencia. El enfriamiento. La enorme cantidad de energía entregada en un centro de datos se convierte en procesos de computación, es decir, trabajo, y representa mucho calor, que debe eliminarse de la infraestructura de la tecnología de la información utilizando sistemas de enfriamiento convencionales, así como otras tecnologías de enfriamiento que no resultan tan convencionales. Empecemos a revisar los sistemas y tecnologías de refrigeración del centro de datos y cómo funcionan. El calor y el frío extremos pueden evitar que el equipo funcione con la máxima eficiencia. Debemos explorar tecnologías de enfriamiento que resulten rentables y opciones inteligentes para cada una de nuestras instalaciones. Una de las tareas más vitales para cualquier centro de datos es el monitoreo y la gestión ambiental. Las altas temperaturas y los niveles de humedad pueden dañar los equipos de tecnologías de la información, haciendo que fallen. Esto podría llevar a condiciones incómodas para cualquier persona que trabaje dentro del centro de datos. Afortunadamente, en la actualidad existen muchos sistemas y tecnologías que pueden ayudar a monitorear y administrar el enfriamiento del centro de datos para mantener las temperaturas y los niveles de humedad en el rango óptimo. Pero, ¿qué es propiamente la refrigeración del centro de datos?
Los centros de datos utilizan mucha energía, lo que se traduce en calor. Cuanto más equipo se empaqueta en una instalación, mayor es el calor generado. El término enfriamiento del centro de datos se refiere a los equipos, herramientas, sistemas, técnicas y procesos colectivos que garantizan temperaturas y niveles de humedad ideales dentro de una instalación del centro de datos propiamente dicho. Pero ¿cuáles son las principales pautas o recomendaciones para operar bajo temperaturas y humedad dentro de un centro de datos? ASHRAE mantiene una lista recomendada de estándares de nivel de humedad y temperatura para centros de datos. Debemos investigar cómo mantener el entorno de nuestro centro de datos en plena forma. Mantener los niveles adecuados de temperatura y humedad en un centro de datos es una tarea crítica para cualquier organización con un entorno de tecnologías de la información a nivel local. El hardware del centro de datos está diseñado para funcionar dentro de rangos específicos de temperatura y humedad. Exceder estos puede dañar potencialmente al equipo e incluso anular la garantía del fabricante. Desde el año 2004, la Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado, ASHRAE, comenzó a mantener una lista de estándares de nivel de humedad y temperatura para los centros de datos. Adherirse a estos estándares puede ayudar a una organización a garantizar la longevidad del hardware instalado en su centro de datos. Estos son las características y rangos recomendados. La temperatura límite inferior se sitúa en 18 grados centígrados. La temperatura límite superior en 27 grados centígrados. El límite inferior de humedad es de cuando menos 40 a 41.9 grados, 40% de humedad relativa, y el límite superior de humedad es el 60% de la humedad relativa. Para no confundirlos, repito, el límite inferior de la humedad es 40% de humedad relativa y 5.5 grados de punto de rocío. El punto superior de humedad relativa es 60% con 15 grados centígrados de punto de rocío. Como hemos comentado en diferentes espacios de reportes especiales, ASHRAE es la autoridad máxima para la injerencia de la temperatura y humedad operativa en los centros de datos. Ellos han realizado clasificaciones de equipos, de servidores y equipos de operación crítica en los centros de datos de acuerdo a diferentes clasificaciones en los gabinetes que contienen estos equipos. Antes de profundizar en las recomendaciones de temperatura y humedad de ASHRAE, es importante entender que varían según los tipos de equipos instalados. ASHRAE define 4 clases principales de equipos de centros de datos: A1, A2, A3 y A4, y adicionalmente el año pasado ya superaron estas clasificaciones. Sin embargo, vamos a revisar estos. Los equipos de clase A1, que incluyen la mayoría de los servidores empresariales y hardware de almacenamiento, tienen los requisitos de temperatura y humedad más estrictos, mientras que los requisitos propiamente se vuelven progresivamente menos estrictos para los equipos de clase A2, A3 y A4. La mayoría del hardware del centro de datos se clasifica como A1 o A2, mientras que A3 y A4 están más estrechamente vinculados al hardware y a las estaciones de trabajo de las computadoras personales. El enfriamiento adecuado del centro de datos garantiza que toda una instalación se suministre con suficiente enfriamiento, ventilación y control de humedad para mantener todos los equipos dentro de los rangos de temperatura deseados. ¿Cómo calcular los requisitos de refrigeración del centro de datos? Aquí vemos una imagen de las contribuciones relativas a la energía térmica
producida total de un centro de datos típico, en donde vemos que obviamente la mayoría está compuesta por las cargas de los equipos de tecnologías de la información con el 70%, las personas agregan un 2%, la distribución de energía el 6%, la iluminación considera una carga adicional del 9% y la operación de los UPS el 13%. Esta operación de los UPS es adicional a las cargas de tecnologías de la información que son respaldadas, es decir, es lo que consumen los UPS en su operación. Los requisitos de enfriamiento de centros de datos se ven afectados por varios factores, incluida la salida de calor del equipo, el área del piso, el diseño de la instalación y la energía nominal del sistema eléctrico. Los efectos ambientales pueden afectar gravemente al equipo del centro de datos. La acumulación excesiva de calor puede dañar los servidores y hacer que se apaguen automáticamente. Operarlos regularmente a temperaturas superiores a las aceptables acorta su vida útil y conduce a un reemplazo más frecuente. No son solo las altas temperaturas las que son un peligro. La alta humedad puede provocar condensación, corrosión y contaminantes, como la acumulación de polvo en los equipos en un centro de datos. Mientras tanto, la baja humedad provoca descargas electrostáticas entre dos objetos que también dañan sustancialmente a los equipos. Un sistema de enfriamiento calibrado correctamente puede evitar estos problemas y mantener el centro de datos a la temperatura y humedad correctas. En última instancia, reduce el riesgo operativo de los equipos dañados. Así es como su organización puede determinar qué estándares de refrigeración necesita el centro de datos particular. Estándares de refrigeración del centro de datos. La Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado, ASHRAE, desarrolla y publica pautas térmicas y humedad para centros de datos. La última edición describe los niveles de temperatura y humedad en los que puede operar un centro de datos de manera confiable, según la clasificación del equipo. En las pautas más recientes, ASHRAE recomienda que los equipos de TI se utilicen con las siguientes temperaturas, entre 18 y 27 grados centígrados, puntos de rocío de menos 9 grados centígrados a 15 grados centígrados y humedad relativa del 60%. Determinar el entorno adecuado para el equipo de TI depende de su clasificación, como ya vimos, de A1 a A4, que se basa en el tipo de equipo que es y cómo debe de funcionar, en orden descendente de sensibilidad. El equipo A1 se refiere a servidores empresariales y otros dispositivos de almacenamiento que requieren el control ambiental más estricto. A4 se aplica a computadoras personales y productos de almacenamiento, estaciones de trabajo y servidores de volumen, y tienen el rango más amplio de temperaturas y humedad permitidas. Las versiones anteriores se centraron en la confiabilidad y el tiempo de actividad en lugar de en los costos de energía. A medida que los centros de datos se volvieron más consistentes de las técnicas de ahorro de energía y eficiencia, ASHRAE desarrolló clases que describen mejor el impacto ambiental y energético. Por otro lado, tenemos estándares como los europeos AHRI, que son los que ponemos a su consideración para que ustedes en un momento dado los analicen en esta diapositiva, y tiene que ver con los diferentes componentes por sí mismos de las unidades de enfriamiento, como son los ventiladores de las condensadoras, las bombas de refrigerantes, el enfriamiento del cliente por medio de torres de enfriamiento o dry coolers o enfriadores secos, y el enfriamiento por medio de serpentines y evaporadoras. Procedimiento para calcular la refrigeración de los centros de datos. Esta diapositiva va a resultar muy importante. Esta tabla es muy precisa para calcular la demanda de enfriamiento de un centro de datos. Les recomendamos mucho que la conserven como una plantilla para determinar la cantidad en watts o vatios
hablando a nivel castizo de nuestro idioma español, que es como se conocen a los watts propiamente dichos. Para calcular las necesidades de enfriamiento de su centro de datos, necesitamos varios datos: la salida de calor total de su equipo, el área de piso en metros cuadrados, el diseño de su instalación y la energía o potencia nominal del sistema eléctrico. Una situación que vale la pena recordar es que algunos equipos más antiguos podrían haber sido diseñados para estándares de enfriamiento ARAE más antiguos. Por lo tanto, si su centro de datos tiene una combinación de equipos, debe determinar un rango aceptable de temperatura y humedad para todos los equipos dentro de sus instalaciones. Aquí presentamos un cálculo general con el que puede comenzar para obtener un tamaño de enfriamiento de unidad térmica británica BTU de referencia. ¿Sí? Pero esto es solo el comienzo. Si desea una estimación y un plan más precisos para las futuras necesidades de refrigeración de su instalación, debemos considerar hacer propiamente cálculos de ingeniería térmica por medio de un especialista. Pues en primera instancia llegamos al término del primer reporte especial de esta serie de 10 acerca de un resumen de cómo diseñar y las consideraciones de construcción para centros de datos modernos.